Continuamos con la información y sobre el cierre de la convocatoria para ser funcionario del Poder Judicial, el magistrado, juez o ministro, el 24 de noviembre. Vamos a conversar con Miguel Carbonell, abogado y director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Me da igualmente mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues es un proceso inédito y lo que vemos hasta el momento es poca participación de personas que han ido a inscribirse, Miguel. Sí, totalmente. Parece que va lento el proceso. La fecha es muy importante, Lupita, tú la señalabas, 24 de noviembre. Ese sería el límite para poder presentar la postulación. Esta postulación, Lupita, se tiene que hacer entre tres diversas ventanillas que pueden ser utilizar las tres o que cada aspirante seleccione una. Me refiero a la del Poder Ejecutivo, a la del Poder Legislativo y a la del Poder Judicial de la Federación. Entonces, quienes aspiren a ocupar estos cargos tienen que reunir una serie de documentos que están señalados en las respectivas convocatorias y presentarlos pues antes de esa fecha. Y lo ideal sería que no se esperen al último momento. Sí. Quienes ya hayan tomado la decisión, bueno, pues mejor hacerlo con tiempo porque a lo mejor en una de esas, en el último momento, no vaya a ser que se atore el sistema o haya una caída ahí del programa tecnológico que se está usando y mejor hacerlo con tiempo, Lupita. Miguel, ¿qué piensas de los requisitos? Se ha mencionado entre ellos, pues, 5 años, ¿no? A lo máximo de experiencia, el tema de las calificaciones, 8, las cartas de tus vecinos. ¿Cómo ves esto? Sí, efectivamente. A ver, hay que distinguir entre dos diferentes modalidades en cuanto a los cargos, porque también está la posibilidad de que ni siquiera se pidan estos 5 años, Lupita. Por ejemplo, para ser juez. Sí se piden para ser Ministro. ministro o Ujú. ministro de la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral, etcétera. Pero hay que distinguir por el tipo de cargo. Eso por un lado. Luego está el tema del promedio. Qué bueno que lo mencionas, Lupita, porque aquí la reforma judicial pues es un tanto laxa. A ver, se pide 8 de promedio general en tus estudios de licenciatura en Derecho y 9 de promedio en aquellas materias de tu especialidad, si es que te vas a ir a un órgano especializado. Pensemos, por ejemplo, en un tribunal colegiado en materia penal o en un tribunal en materia civil o un juzgado de distrito en materia administrativa. Entonces, en esas materias específicamente, la reforma pide 9 de promedio. Pero en general en tu expediente académico, en toda la currícula de tu carrera, es 8 de promedio. Es interesante también, Lupita, mencionar que quitaron los requisitos de la edad. Ya no se requiere un mínimo de edad. Sí, el cumplimiento para ciertos cargos de estos 5 años de experiencia que mencionabas, pero pues ya se ha mencionado muchas veces los recién egresados, las personas que a lo mejor van empezando y que quieren plantearse un futuro en la administración de justicia, están en posibilidad de presentarse si así lo decide cada uno, Lupita. Miguel, ¿qué piensas de esta reforma? Mucho se ha comentado que era necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no, pues, de esta forma como lo estamos viendo. Sí, no, sin duda. A ver, muchos de nosotros habíamos dicho que la justicia en México tenía que mejorarse. Tenía que mejorar varios aspectos. Entre ellos, te pongo uno que lastima, que duele todos los días, Lupita, que es la lentitud en los trámites procesales. Hay juicios que tardan años en resolverse y la gente pues está inconforme, la gente se inquieta. Muchas veces el resultado no es el esperado porque hay mucho rebote de los asuntos en los expedientes, etcétera. Entonces, en algo estamos casi todos de acuerdo, Lupita, y es que la justicia tenía que reformarse en México y teníamos muchas y tenemos muchas áreas de oportunidad para dar un mejor servicio de administración de justicia. Ahora, el problema está en que no sabemos qué resultado vaya a tener esta convocatoria a que quienes imparten justicia sean electos por voto popular. Algunos de nosotros lo hemos criticado porque pensamos que, pues, no por nada en ningún país del mundo existe esto. En ninguno, Lupita, fíjate, no hay uno solo que elija a todos sus jueces y a todas sus juezas por voto popular.
porque se cita el caso de Bolivia o de Sí. Estados Unidos, pero es una elección de algunos de sus juzgadores, no de todos. Entonces, esa parte sí genera incertidumbre. Y el tema que tú nos propones el día de hoy también, Lupita, ¿quiénes van a ser los aspirantes? ¿Cuántos se van a anotar? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? Estamos ante un escenario muy, muy complicado, creo yo. Llevamos hasta este momento 3,000, es la información que se ha dado a conocer, y las mujeres, pues con poca participación. Sí, ahí el tema de género es muy importante porque se tiene que observar un principio de paridad, por supuesto, incluso para la integración de algunos órganos va a haber más mujeres que hombres. Fíjate, la convocatoria dice que para el caso de la Suprema Corte, que ahora va a tener 9 integrantes en vez de los 11 que son actualmente, de esos 9, 5 tienen que ser mujeres y 4 van a ser hombres. Entonces, sí, también, qué bueno que lo mencionas, pues un llamado a que las abogadas en México pues tomen en cuenta esto y se puedan inscribir. Yo creo que en términos de la condición de paridad que la Constitución y las leyes exigen, tienen buenas oportunidades de quedar en las candidaturas y bueno, posteriormente, si el voto popular las favorece, de ocupar esos cargos. Miguel, va a seguir este proceso, el Tribunal Electoral le dio luz verde, pero ¿qué pasa con la Suprema Corte? ¿Habrá todavía alguna participación? ¿Se podrá todavía bloquear por algún tiempo o habrá una decisión de la Suprema Corte que pudiera echar atrás o ya no se puede? A ver, hay dos escenarios, hay dos escenarios. Yo creo que hay temas pendientes porque se promovieron contra la reforma judicial, controversias constitucionales y amparos que no se han resuelto todavía y que están bajo conocimiento de la Suprema Corte. Sin embargo, como recordarás, Lupita, y recordará tu auditorio, hace unas semanas la Corte no logró la mayoría calificada de 8 votos para la declaratoria de invalidez de la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad. Es la famosa ponencia del ministro González Alcántara que causó una gran discusión Sí. y que, en fin, lo analizamos con detalle en muchos espacios informativos. Yo creo que esa sesión del Pleno de la Corte, donde ya la votación queda 7-4, no se alcanza la mayoría calificada, pues de facto fue el final de la discusión, Lupita. Yo creo que la Suprema Corte Ujú. dijo, bueno, ya no se pudo por Sí. esta vía y sí, como lo planteas, pues lo que vamos a ver es que el proceso sigue. Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral, en efecto, Ujú. pues ya también lo validó y habremos de votar el primer domingo de junio del 2025 para pues todo este conjunto de cargos que están pues en el proceso electoral precisamente. Miguel, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.